Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marly Rodríguez Molina. Soy estudiante del doctorado en Educación de la Universidad IEXPRO. En esta ocasión, en el Seminario de Enseñanza y Desarrollo Cognitivo, hablaremos de la Unidad 1, la enseñanza y su objeto de estudio. En primer lugar, sobre las bases psicopedagógicas del aprendizaje del alumno estudiante. Primeramente, se hace la consideración del aprendizaje como un trabajo intelectual específico del ser humano. Esta actividad intelectual debe conducir a la aplicación lógica y racional de los conocimientos asimilados a las situaciones reales y concretas de la vida diaria. El aprendizaje es una actividad compleja y que comporta un cambio de actitudes en el sujeto que aprende. Requiere de procedimientos y técnicas que ponen en juego toda la capacidad mental y psicológica del ser humano. En el aprendizaje permanente, el ser humano debe considerarse como un aprendiz permanente. En una sociedad en constante cambio, ya no tiene sentido hablar de una edad de aprendizaje. Es imprescindible un aprendizaje permanente que demanda nuevos conocimientos y una constante preparación. En el aprendizaje aplicado, la aplicación o realización se considera como una evaluación del aprendizaje alcanzando ante una propuesta determinada. Finalidades del aprendizaje humano. Aquí se pueden explicitar en torno a 3 ámbitos fundamentales de todo ser humano. El primero, el ámbito personal. Aquí se requiere principalmente conocerse a sí mismo, las propias capacidades, el modo de adaptación y encaje en la sociedad, el modo de satisfacer las propias necesidades dentro del marco socialmente establecido, el desarrollo de las potencialidades y aspiraciones. El segundo, el ámbito cultural, es aprender a funcionar, no solo en el medio físico, sino especialmente en la parte del medio hecho para él, mediante el conocimiento del lenguaje, los números, la tecnología, las costumbres y las tradiciones. El tercer ámbito es el social. Conocer fundamentalmente cómo funciona la sociedad en sus grandes manifestaciones de economía, política, gobiernos, religión, convivencia y tolerancia, democracia y derechos humanos, que son valores constitucionales de la ciudadanía. Estos objetivos fundamentales pueden ser explícitos con la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes en relación con todas las ramas del saber. De los distintos tipos de aprendizaje humano se subraya los siguientes tipos básicos. El primero, aprendizaje por reflejo condicionado. Este se basa en el principio psicológico preconizado por el conductismo de que a un estímulo sigue siempre una respuesta. El número 2, el aprendizaje por memorización. Este aprendizaje concede suma importancia a la memorización de datos repetidos fielmente y básicamente hay 2 tipos de clases de memorización. La primera, la mecánica, que se queda en la pura retención y repetición de datos sin necesidad de comprender su significado. Y la segunda, la lógica o racional, que se basa en el razonamiento y comprensión de datos y hechos para reforzar sus aspectos significativos, afianzar su retención y posterior evocación. El tercer tipo de aprendizaje es por ensayo y error. Se trata de un trabajo de reflexión para lo cual necesita experimentar física y mentalmente, seleccionando, comparando, organizando y ensayando respuestas hasta encontrar la conveniente a la situación. Formas de aprendizaje. De entre las formas de aprendizaje del ser humano, según su grado de complejidad, destacan las siguientes. La primera, forma motora, que se divide a su vez en sensoriomotora. Desarrolla habilidades prácticamente automáticas y que apenas necesitan control de pensamiento. Y la segunda, perceptivo-motora. Aquí las habilidades a alcanzar requieren mayor control del pensamiento
siendo necesaria la elección de estímulos. La siguiente forma es la emocional. Utiliza la emotividad y los sentimientos y se divide en de apreciación. Aquí intenta lograr que el individuo sienta y aprecie la naturaleza y las distintas formas que el hombre tiene de expresarse. De actitudes e ideales. Procura lograr posturas definidas y orientadoras en su doble vertiente, actitudinales o ideales. Y la tercera, volitiva. Se refiere al control de la propia voluntad y autodominio. La tercera forma de aprendizaje es la intelectual y se refiere al uso consciente de las aptitudes en torno a la inteligencia y se divide en tres. La primera, verbal. Se orienta al aprendizaje de la expresión, fluidez o comprensión de los mensajes orales o escritos con agilidad y seguridad. La segunda, conceptual. Se refiere al conocimiento de hechos, relaciones y acontecimientos mediante la comprensión. Y la última, de espíritu crítico. Aquí intenta conseguir conclusiones lógicas, alejándose en lo posible de la sugestión o la intuición y basándose en la reflexión y razonamiento. Leyes o principios del aprendizaje. En síntesis, se presentan las ideas de las diversas teorías de la psicología del aprendizaje. En primer lugar, tenemos la ley del efecto, formulada por Thorndike. Viene a indicar que si una respuesta va seguida por una satisfacción o placer, dicha respuesta se refuerza por lo que tiende a repetirse. Y por el contrario, el seguimiento a una respuesta de un discurso o insatisfacción tiende a la eliminación o inhibición de dicha respuesta. La segunda, ley del ejercicio, llamada también ley del uso y desuso, formulada inicialmente por Thorndike, supone que una conexión es más o menos duradera en función de las veces en que se da la relación entre situación y respuesta. Si no se repite el establecimiento de asociaciones, la conexión tiende a debilitarse. La repetición, o sea, el repaso, es una actividad fundamental en el mantenimiento de los aprendizajes escolares o académicos, lo que ahora llamamos la práctica. Ley de la preparación o disposición, formulada por Thorndike como tendencia a conectar una respuesta con una situación. Viene a decirnos lo importante que es para el estudiante que tenga conciencia de la necesidad de aprender, de tener una predisposición y una voluntad positiva de estudiar, de aprender. Esta necesaria actitud justifica la estrecha relación entre la voluntad y el rendimiento de los alumnos. Ley de la pertenencia, igualmente formulada por Thorndike. Esta ley viene dada en tanto que una respuesta será más o menos duradera y fija en el bagaje de lo realmente aprendido por el sujeto, según esté más o menos cerca de la satisfacción y éste sea mayor o menor. Ley de la intensidad. Viene a indicarnos que un hecho se aprende y se recuerda mejor cuando más intensamente haya sido aprendido, lo cual depende, entre otros factores, del número de sentidos que intervienen en su aprendizaje. Cuanto más sentidos intervengamos, más se refuerzan los aprendizajes. Ley de la semejanza. Se aprenden y recuerdan mejor las cosas que tienen una similitud o relación de semejanza, una relación significativa lógica o emotiva. Ley del contraste. Supone que a un término, concepto o idea se le asocia a otro término, concepto o idea contrapuesto. Por ejemplo, bueno, malo, blanco, negro. Y por último, la ley de la transferencia. Se define la transferencia del aprendizaje como el influjo de una forma de comportamiento previamente aprendida sobre la asimilación, la exteriorización o la repetición de otra. Se indica de esta manera que cuando la transferencia es positiva, se fomenta un aprendizaje por la adquisición de otro, mientras que será negativa cuando el aprendizaje de una conducta impida
o dificulte Son aquellas la formulaciones, enfoques y planteamientos que intentan explicar cómo aprendemos. Por lo tanto, tienen un carácter descriptivo y están estrechamente ligadas a las teorías de la instrucción, que pretenden determinar las condiciones óptimas para enseñar y aprender, y estas tienen un carácter prescriptivo. Dentro de las teorías del aprendizaje encontramos las principales. La teoría conductista. En la teoría conductista, la secuencia básica es estímulo-respuesta, y la principal influencia conductista en el diseño de la instrucción y el desarrollo de la enseñanza la encontramos en la teoría del conocimiento operante de Skinner. Dentro de las técnicas para la adquisición, el mantenimiento y la retención de habilidades y conocimientos, según esta teoría y los planteamientos de Skinner, existe el reforzamiento, moldeamiento por aproximaciones sucesivas, generalización y discriminación y modelaje. Asimismo, las técnicas para la eliminación de conductas del aprendizaje reitera sobre extinción, castigo por reforzamiento diferencial y tiempo fuera. Algunos ejemplos de la aplicación del enfoque neoconductista de Skinner son 1. La enseñanza programada y 2. Los programas enseñanza asistida por ordenador. Las teorías cognitivas. La corriente cognitiva pone énfasis en el estudio de los procesos internos que conducen al aprendizaje. Se interesa por los fenómenos y procesos internos que ocurren en el individuo cuando aprende. En primer lugar tenemos a Piaget. Para Piaget, el desarrollo de la inteligencia es una adaptación del individuo al medio. Los procesos básicos para su desarrollo son adaptación y organización. Piaget, como uno de los mentores de la teoría constructivista, establece 4 etapas evolutivas. La primera es la etapa de la inteligencia sensoriomotora, que es a partir del nacimiento hasta los 2 años de edad aproximadamente. La segunda etapa es la de pensamiento preoperatorio, de entre 2 a 8 años aproximadamente. La tercera etapa es de operaciones concretas, de los 7 a los 12 años aproximadamente. Y la cuarta etapa es la de operaciones formales, de entre los 12 y 15 años aproximadamente. La siguiente teoría cognitiva es la de Brunner. Con la expresión de aprendizaje por descubrimiento, denota la importancia que le atribuye a la acción en los aprendizajes. Refiriéndose a los materiales para el aprendizaje, Brunner propone la estimulación continua mediante materiales que entrenen en las operaciones lógicas básicas. El tercer autor es Ausubel. Con la teoría del aprendizaje significativo se centra en el aprendizaje de materiales escolares. Dice que para que un aprendizaje sea significativo debe ser incorporado al conjunto de conocimientos del sujeto, relacionándolo con sus conocimientos previos. Por último tenemos la teoría del procesamiento de la información por Gagné. Gagné ofrece fundamentos teóricos que puedan guiar al profesorado en la planificación de la instrucción. En su teoría, aprendizaje e instrucción se fundamenta básicamente en que para lograr ciertos resultados de aprendizaje es preciso 2 cosas. La primera, las condiciones internas que intervienen en el proceso, y la segunda, las condiciones externas que pueden favorecer un aprendizaje óptimo. Propuestas metodológicas. Dentro de una u otra corriente se encuentran autores que proponen sistemas y métodos genéricos para trabajar en el aula, a la vez que proponen métodos de estudio o sistemas concretos para aplicar a la actividad que debe realizar el alumno cuando estudia. A continuación, se presenta una muestra de programas de lo que se podría denominar metodologías de aprendizaje. La primera que encontramos es la enseñanza directa de Bauman. Es una metodología que consta de diferentes etapas que conducen a una progresiva y total autonomía por parte del alumno en la realización de una determinada tarea. Las fases de este trabajo son: la primera, el profesor explica al alumno. La segunda, el profesor muestra un texto que contiene un ejemplo de lo que va a aprender el alumno. Y la tercera, la enseñanza directa.
Aquí, primeramente, el profesor dirige, muestra y explica al alumno. En la segunda, la actividad es dirigida por el profesor, pero bajo la supervisión del mismo. Y en la tercera es la práctica individual. El profesor delega la responsabilidad del aprendizaje en los alumnos. La siguiente propuesta metodológica es el método cognitivo de Monereo. Aquí se reseñan 3 métodos. El primero es el modelamiento metacognitivo, basado en el modelamiento de Bandura, que consiste en que un modelo, o sea, el profesor, refuerza las imitaciones que un observador, en este caso el alumno, efectúa de su comportamiento. En este caso se sustituyen las conductas observables a imitar por acciones cognitivas que son expresadas verbalmente por el modelo en cuestión, que hace explícito los motivos que le llevan a efectuar cada nueva ejecución. El observador deberá reproducir posteriormente este modo de proceder al enfrentarse a una tarea similar. El siguiente, el análisis y la discusión metacognitiva, que busca identificar y valorar los procesos de pensamiento a un producto o respuesta final. Y por último, la interrogación metacognitiva. Este método intenta conseguir que el alumno conozca las modalidades de procesamiento y decisión cognitiva que adopta con el fin de mejorarlas posteriormente. La tercera propuesta metodológica es el programa para mejorar la comprensión y el aprendizaje de textos informativos por Vidal, Abarca y Gilabert. Basado en el procedimiento de Bauman de instrucción directa, estos autores proponen una metodología para mejorar la comprensión y el aprendizaje de textos informativos. Principalmente va dirigido a alumnos de educación primaria y está configurado en 12 sesiones con una duración aproximada de 45 minutos, a razón de 2 sesiones por semana, pasando por periodos comparativos, enumerativos, separada o simultáneamente, y compaginando continuamente el modelo y la práctica guiada. La cuarta propuesta es el programa PYME 3 por Hernández y García. Según estos autores, intenta servir de síntesis de los distintos métodos y estrategias de estudio existentes y su eficacia firme ha sido comprobada en distintas investigaciones. Los elementos principales que consta son: 1. Un instrumento de diagnóstico de las habilidades de estudio. 2. Un material instruccional escrito dirigido a los estudiantes. 3. 9 unidades instruccionales. 4. 3 unidades dedicadas a aspectos motivacionales. 5. Estrategias para el adiestramiento en el vistazo inicial. 6. Estrategias de instrucción informativa. 7. Estrategias de ordenamiento. Y 8. Estrategias de elaboración. La cuarta propuesta es el programa basado en estrategias según Dansereu. Está considerado por algunos autores como el más completo de los programas generales. Va dirigido a alumnos que inician su andadura en carreras universitarias. Las estrategias que se enseñan a través de este programa se clasifican en 2 grupos. El primero, las estrategias primarias, que operan directamente sobre el material escrito con el propósito de mejorar tanto la comprensión inicial, el uso y recuerdo de esta información, como la aplicación de lo aprendido a situaciones apropiadas. Y el segundo, estrategias de apoyo, cuyo objetivo es dirigir los estados cognitivos y afectivos de los sujetos durante el estudio y la realización de pruebas y exámenes. Para mantener la concentración, el programa cuenta con una combinación de técnicas terapéuticas tales como la desensibilización sistemática, la terapia racional emotiva y terapias basadas en la autoinstrucción positiva. La sexta propuesta metodológica es la enseñanza transaccional de estrategias, con sus autores Presley, Studer, Bergman y Eldinari. Estos autores informan de las características y resultados de un programa para la instrucción en estrategias básicas elaborado y aplicado en algunas escuelas de Maryland, Estados Unidos, con las siguientes características. Primero, lo que acontece durante una sesión de estudio en un grupo es determinado de mutuo acuerdo por los profesores y estudiantes en transacción con el texto. Segundo, el significado
mensaje se desarrolla a través de la transacción alumno-profesor y texto. Basado en estas consideraciones, elaboran un programa denominado SAIL, desarrollado explícitamente para cambiar la enseñanza en grupos de estudiantes de riesgo en los cursos de educación primaria, intentando conseguir estudiantes independientes y de éxito lo antes posible en la escuela elemental, independientemente de las experiencias formativas anteriores o del rendimiento académico. Por último, las características de las propuestas metodológicas que deben poseer este tipo de programas y propuestas, según algunos autores, son las siguientes. La primera, para Brown, Campion y Day, la enseñanza de las destrezas de estudio debe basarse en un trabajo sistemático, informar al alumno sobre el propósito de las estrategias a trabajar y, por último, enseñar al alumno de manera explícita cómo dirigir y evaluar por sí mismo el uso de las estrategias. En segundo lugar, tenemos a Adams, Carnine y Herzling. Consideran una validación de métodos SQ3R de Robinson. Tercero, Selmers, por su parte, plantea un cambio de perspectiva en la enseñanza de las habilidades de estudio que se basa en una buena comprensión del proceso de aprendizaje en las escuelas. Cuarto, tenemos Hellman y Schader. Presentan resultados sobre el estudio independiente. Quinto, De Corte propone 3 técnicas sobre la esencia del aprendiz cognitivo basados en la observación, práctica guiada y retroalimentación. Así también propone 2 métodos para hacer que los estudiantes sean conscientes de sus actividades cognitivas y metacognitivas, que son la articulación y la reflexión. También propone la exploración y, por último, la generalización o transferencia. Entre los últimos autores está Presley y otros, que da la enseñanza de las estrategias cognitivas. Bases psicopedagógicas del aprendizaje escolar o académico. La enseñanza y el aprendizaje son 2 componentes de un mismo proceso que denominamos de enseñanza-aprendizaje, el cual es consecuencia de toda una serie de actos didácticos intencionados y gracias a los cuales se modifican conductas de un individuo, teniendo en cuenta todo tipo de factores e interacciones tanto internas como externas que intervienen. Para que se efectúe el aprendizaje se requiere la intervención de distintos factores. Por ello se van a hablar las fases del aprendizaje escolar o académico, que se ponen de manifiesto en el análisis de las siguientes fases para las que transcurre. La primera fase, predisposición, se refiere a la puesta a punto o disposición para aprender, para recibir y captar los estímulos exteriores. Es el momento inicial de aprender, imprescindible para que se dé el aprendizaje, relacionándose con la voluntad, con querer aprender, con el interés y la motivación del alumno estudiante. La siguiente, captación, se refiere a la capacidad de recepción de mensajes o aprehensión de los estímulos provenientes del exterior. Según los planteamientos clásicos de la comunicación, se trata de la actuación del estudiante que aprende como receptor, mientras que el docente o fuente actúa como emisor de mensajes. La tercera, comprensión, se refiere a la inteligibilidad por parte del estudiante de la unidad de aprendizaje, es decir, a saber descifrar o comprender la idea o conjunto de ideas contenidas en el mensaje transmitido por vía oral o escrita. La cuarta, retención, consiste en la fijación de lo aprendido, así como en la organización mental de las diversas ideas y conceptos captados y comprendidos. Y la última, emisión. En las líneas generales consiste en la capacidad de evocación de las ideas captadas, comprendidas y retenidas. Motivación, inteligencia y memoria. Son 3 factores psicopedagógicos prioritarios que condicionan en gran medida el desarrollo del aprendizaje académico del estudiante. La motivación interesa a estudiar los núcleos principales de la motivación que pueden proporcionar al alumno la energía o impulso necesario para un trabajo eficaz con asimilación personal y profunda de lo que aprende. Los núcleos de la motivación pueden ser 3.
la satisfacción de las necesidades básicas de la persona del alumno estudiante, los sentimientos de avance progresivo de las relaciones propias de la persona del alumno estudiante y por último, el sentimiento de interiorización y afianzamiento del progreso personal del alumno estudiante. La inteligencia es la facultad por la que el individuo es capaz de abstraer, así como de adaptarse a las nuevas situaciones que constantemente se le van planteando, sabiendo resolver los problemas planteados. Gracias a la inteligencia, el hombre es capaz de realizar diversas funciones tales como adaptarse, asimilar, asociar, producirse, ordenar, etc. Es por ello se acepta que además de un factor de inteligencia general, se reconozcan otros factores diferenciales o específicos de la inteligencia, como el numérico, el verbal, el espacial, etc. La memoria es la capacidad de asimilar, fijar, retener y evocar hechos, fenómenos, acontecimientos, ideas, conceptos, etc. Esto es unidades de aprendizaje. La memoria constituye un factor imprescindible en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En cuanto a la unidad de la memoria como factor de aprendizaje escolar, es más efectiva cuanto más sentidos intervengan, teniendo en cuenta que la mayor parte de lo aprendido se debe a la vista, en segundo lugar al oído y el resto a los demás sentidos. Perspectivas actuales del aprendizaje. El aprendizaje en la sociedad del conocimiento. El aprendizaje precisa previamente de maduración fisiológica y psicológica, según sea el tipo de aprendizaje a realizar por parte del alumno, y se puede afirmar que si el individuo no está preparado para aprender, si no está maduro, es inútil que se intente llevar a cabo un auténtico aprendizaje. La madurez, ya sea fisiológica o psicológica, se exige en la medida que lo requieren las actuaciones o conductas que se van a operar posteriormente. Los especialistas liderados por Jacques Delors elaboraron el último informe de la UNESCO, donde se establecen los 4 pilares de la educación. Estos son aprender a aprender, aprender a conocer, aprender a ser y aprender a comprender. Aquí se incorporan los nuevos lenguajes, las nuevas técnicas y procedimientos propios de la nueva sociedad del conocimiento en la que nos encontramos globalizados. En suma, las nuevas teorías en torno al aprendizaje intentan desligarse de lo meramente operativo y determinado que ha sido la característica más relevante de las teorías hasta ahora desarrolladas. El entendimiento del aprendizaje como un proceso multivariable, individual y autorregulado plantea un nuevo desafío a la educación actual. Aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida. Es imprescindible la capacidad humana para generar y utilizar conocimientos de forma eficaz e inteligente sobre una base en continua transformación. Ante esta situación se requiere un nuevo enfoque de la educación y de la formación que aborde de forma coherente e integral los nuevos retos de la sociedad y de la economía basada en el conocimiento, el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida. Para ello, el desarrollo del aprendizaje permanente tiene 3 dimensiones fundamentales: la innovación, la inclusión social y la ciudadanía activa. Los nuevos retos de la educación permanente. La triple dimensión del aprendizaje permanente plantea nuevos retos al aprendizaje, a las políticas educativas y sociales, y ello desde diversas perspectivas, desde la financiera a la organizativa. En primer lugar, tenemos la persona en el centro del sistema de aprendizaje. Las personas han de planificar actividades de aprendizaje coherentes durante sus vidas, para lo cual es necesario que dispongan de una orientación y una oferta formativa suficiente, cercana a la persona, adaptada a sus necesidades y que sea satisfactoria tanto en lo personal como en lo profesional. La segunda, un cambio de perspectiva cultural. Todas estas transformaciones y la triple dimensión del aprendizaje permanente implican un cambio cultural, un cambio de mentalidad. Con la idea del aprendizaje a lo largo de toda la vida se producen cambios trascendentales. Primero, cambia la manera de entender el propio ciclo vital sobre el
el que gira la organización social y económica al difuminarse las fronteras hasta ahora rígidas entre las distintas fases vitales. La segunda, cambia la asunción de responsabilidades hacia el diseño de los propios itinerarios de aprendizaje frente a los currículos obligatorios de la enseñanza reglada. Tercera, cambia la misma forma de entender el estudio frente al aprendizaje como algo lúdico y participativo. Cuarta, cambia incluso la organización del tiempo de ocio y de trabajo. Con la expansión de la oferta educativa, la necesidad de la permanente actualización de los conocimientos y la contribución a las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, se ha pasado de estudias o trabajas al estudio y trabajo. Aparece así una nueva cultura del aprendizaje donde se implica potencialmente toda la sociedad, tanto en sus individuos como en sus instituciones que hacen posible la sociedad del conocimiento, abierta, dinámica y global. Muchas gracias.